Juez de Sinaloa ordena la ejecución inmediata de órdenes de aprehensión en materia de desaparición forzada. Bueno, pues como ya lo menciona el título, en esta ocasión es un amparo que fue promovido por Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, también conocido como IDEAS. Acaban de publicar la nota recientemente, el día 23 de abril del 2020, y la titulan de esa manera: juez ordena la ejecución inmediata de órdenes de aprehensión y el cumplimiento de acciones urgentes de Naciones Unidas. A grandes rasgos, la nota señala lo siguiente: las órdenes de aprehensión en contra de 3 policías municipales de Ahome, Sinaloa, se giraron por su participación en los delitos de desaparición forzada de personas. La autoridad judicial ordena cumplir con las recomendaciones emitidas para el caso por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, CED. En juicio de amparo 64 del 2018, litigado por IDEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, el pasado 27 de marzo, el juez quinto de distrito en Los Mochis, Sinaloa, ordenó al fiscal general del estado ejecutar de manera inmediata órdenes de aprehensión, las cuales se habrían librado desde el 15 de abril del 2016 en contra de 3 elementos de la policía del municipio de Ahome, Sinaloa, esto por la desaparición forzada de los jóvenes David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín, estas ocurridas el 21 de julio del 2015. El tribunal también requirió a las autoridades, tanto en el ámbito estatal como federal, para dar cumplimiento efectivo al ordenado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Señala más adelante la nota que desde IDEAS se considera que se trata de un avance importante en la búsqueda de la verdad y justicia para la familia, toda vez que retoma la urgencia de implementar acciones urgentes emitidas por el Comité CED. Señala también que de no cumplir la resolución en un plazo de 3 días, las autoridades responsables, en este caso el fiscal general, el vicefiscal general de justicia, el vicefiscal de la región norte, el agente del Ministerio Público del Foro Común y la directora de la unidad de carpetas de investigación de la región norte, el director de la Policía de Investigación y el titular de la unidad especializada de aprehensiones podrían ser multados, destituidos o consignados, como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo. También señala más adelante que destaca que, si bien es cierto que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Fiscalía General de la República, lleva más de 4 años investigando, desde hace más de 2 años ha incumplido los acuerdos con la familia, como lo son la coadyuvancia en la ejecución de las órdenes y realizar un análisis de contexto. También refiere que que la desaparición aconteció después de que estas 3 personas salían de su casa. Los jóvenes fueron detenidos por policías del municipio de Ahome, Sinaloa, al subir a una patrulla, y los restos fueron localizados en noviembre del 2018 en un predio al norte de Sinaloa denominado Las Grullas. La familia reconoció los restos y los recibió el 29 de enero para darle sepultura, y que el 22 de septiembre del 2015, y de asunto con la familia, acudió al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para solicitar acciones urgentes ante el nulo avance en las investigaciones. Eso es a grandes rasgos lo que señala el comunicado, y pues afortunadamente IDEAS ya da el acceso directo a lo que es la resolución en la versión pública, y pues vamos analizando algunos de los aspectos más relevantes de la resolución. Para empezar, se trata de una resolución de cerca de 90 páginas. Es muy interesante porque pues sabemos que el tema de las desapariciones es un fenómeno delictivo que ha ido en aumento. En el caso pues de la zona de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, así como otra parte de la región norte como pudiera ser Nuevo León y Tamaulipas, pues lamentablemente es un fenómeno que ha ido en aumento y que cada vez más pues se consolida con los efectos más perjudiciales, que es pues ese mayor grado de dificultad para la localización de las personas. Pero bueno, lo que resulta de este amparo, pues bueno, inicia señalando las diversas autoridades responsables. Lo que nos interesaría aquí es destacar el tema de los actos reclamados. Respecto a todas las autoridades señaladas como responsables,
Se reclama la omisión o negativa de coordinar, colaborar, implementar estrategias para cumplimentar y ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas por el juez de control adscrito al juzgado de primera instancia de control en enjuiciamiento penal de la región norte bajo la causa penal, y pues está censurado ese dato. También como acto reclamado, la omisión de implementar, coordinar y efectuar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y seria tendiente a lograr la localización de las personas víctimas de este delito. La omisión o negativa de proporcionar información a la suscrita sobre los avances, acciones de búsqueda tendientes a cumplimentar las órdenes de aprehensión dictadas por el juez de control adscrito al juzgado de primera instancia de control y enjuiciamiento penal de la región norte, dictada bajo la causa penal. Se censura el número, así como los avances en la investigación a partir del desplazamiento forzado del que fue objeto. Y señala más adelante otro acto reclamado, pero concretamente a ciertas autoridades responsables. Y en este cuarto acto se señala la omisión de implementar los requerimientos en materia de investigación, búsqueda de personas desaparecidas y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas por el juez de control adscrito al juzgado de primera instancia de control y enjuiciamiento penal de la región norte, dictada bajo la causa penal, pronunciadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en las acciones urgentes AU 157-2015, 158-2015 y 159-2015, especialmente las emitidas con fechas 2 de agosto del 2017 y 4 de diciembre del 2017. Señala como derechos fundamentales violentados que esencialmente se concretarían a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, sin temor a equivocarme y aún sin aventurarme a lo que señala más adelante esta resolución, claramente la afectación también sería lo que establece el artículo 20 constitucional en el apartado C. Yo creo que ese también destacaría, e incluso hasta el artículo 22 constitucional que prohíbe este tipo de conductas por parte del Estado. Bueno, continuó la resolución haciendo referencia a la admisión, a la verificación de la audiencia constitucional, al tema de la competencia, la fijación de la litis, donde se vuelve a concretar en los actos reclamados. Luego viene lo relativo a la certeza de los actos reclamados, y aquí señala más adelante que de las constancias remitidas se advierte que aún no se han localizado las personas desaparecidas ni ejecutadas las órdenes de aprehensión libradas, por tanto sus negativas se desestiman al ser precisamente materia del fondo del juicio de amparo. Aquí esto como que contrastaría un poco con lo que señala el comunicado de ideas, sin embargo, pues eso no es lo relevante, sino el tema de pues el fondo de esta resolución y las consecuencias jurídicas que puede tener. Continúa diciendo la resolución: es importante mencionar que la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47, diagonal 133, del 18 de diciembre de 1992, fue suscrita por la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, y por ello atenta de manera directa con los derechos humanos, pues el objetivo de esa convención es prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta a este delito. Y señala como aplicable la jurisprudencia 99 diagonal 2018 de la segunda sala de la Suprema Corte, que en el rubro señala actos omisivos: cuando la autoridad niega su existencia, el juez debe examinarla, verificando si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender a lo solicitado. Viene más adelante lo relativo a, en este caso, suplencia de la deficiencia de la queja, y se señala: se debe destacar que los quejosos instaron el presente juicio de amparo en su calidad de víctimas indirectas, la cual está plenamente reconocida por las autoridades, como se desprende de la constancia de la carpeta de investigación. Lo anterior de conformidad al artículo 4 de la Ley General de Víctimas, que establece quiénes son víctimas directas, quiénes son víctimas indirectas, quiénes son víctimas potenciales, cómo se adquiere la calidad de víctimas y lo relativo a las víctimas colectivas determinadas e indeterminadas.
Se transcribe literalmente ese artículo, sin embargo señala más adelante. Del numeral transcrito se advierten las categorías de víctimas y se señala a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito. Señala nuevamente que se impugnan actos en el presente juicio relativos a la omisión de localizar a las personas desaparecidas y cumplimentar órdenes de aprehensión que derivan del juicio de la causa penal, así como atender acciones urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Luego se cita un criterio que creo que es bastante benéfico, que es la tesis con número de registro 2016-085, que es de un tribunal colegiado y que en el rubro señala desaparición forzada de personas, víctimas directa e indirecta en este delito. No voy a hacer mención íntegra, pero pues cita incluso un caso de la Corte Interamericana, que es Velázquez Rodríguez contra Honduras. Más adelante señala lo relativo a la Ley General de Víctimas, pero lo que nos interesa es casi el final de esta tesis, que señala: con base en lo expuesto, en el delito de desaparición forzada de personas, la víctima directa es el sujeto sobre quien recae de forma inmediata la conducta, y la indirecta, toda persona que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de una desaparición forzada, entre los que se encuentran enunciativamente los familiares en primer grado, ya sea por consanguinidad o afinidad, como los padres, esposo o esposa, parejas permanentes o hijos e hijas, incluso los hermanos o hermanas, abuelos o abuelas, tíos, sobrinos, nietos, cuñados, etc. Es decir, se ha definido incluso también la desaparición. Esto no lo menciona el amparo, lo menciono yo, pero se ha definido la desaparición como un delito pluriofensivo por dos aspectos: uno, que lesiona varios bienes jurídicos, y dos, pues que lesiona esos bienes jurídicos en agravio de diferentes personas. Entonces, pues algo bastante complicado. Más adelante señala: por ello, este juzgador de distrito, en suplencia de queja y al tratarse de una violación grave de derechos humanos, pues procede a hacer esto, y cita una tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a grandes rasgos en su rubro señala: suplencia de la queja deficiente en favor de la víctima ofendida del delito. El artículo 79, fracción tercera, inciso B de la Ley de Amparo no viola principios de igualdad entre las partes, debido proceso e impartición de justicia. Continúa señalando la resolución en consideraciones previas que en este caso vuelve a reiterar que se trata de una violación al artículo 17 constitucional, porque se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia. Pues se señala que ha habido una omisión de atender y cumplir lo ordenado en la causa penal, así como las acciones urgentes que dictara el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Lo anterior porque considerar que el acceso a la justicia no implica únicamente la existencia de tribunales y reglas, cuando es una realidad que en nuestro país existe una grave crisis de derechos humanos, en particular de graves violaciones como la desaparición forzada, cuyo eje central de este tipo de delitos es la impunidad y la investigación de este tipo de delitos de manera ineficaz. Señala más adelante lo relativo a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de argumentos relativos a la aplicabilidad de los mismos, describe dichos aspectos, señala el concepto de los diferentes principios relativos o inherentes a los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Más adelante hace mención también de un pronunciamiento de la Suprema Corte en el amparo en revisión 120 del 2002, donde habla de diferentes aspectos. Cita también una tesis del Pleno de la Suprema Corte, que tiene como rubro: tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de leyes generales, federales y locales. Interpretación del 133 constitucional. Y continúa señalando una serie de situaciones. Cita nuevamente ya de manera íntegra el artículo primero constitucional, las obligaciones que atañen al Estado inherentes a este aspecto. Tiene un buen desarrollo, casi similar al que se tendría en un libro
relativo a derechos humanos para explicar la reforma constitucional del 2011. Después se cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y señala la serie de obligaciones que se